mis niños y niñas, espero que hayan disfrutado de una buena pausa activa. En nuestro segundo tema de nuestra clase de lenguaje hablaremos sobre la narración. Así que coloquemos mucha atención a la siguiente historia. Resulta que había una vez una niña muy alegre, sí. Era alegre con los árboles, con los hongos, con todo lo que habitaba donde ella vivía. Ella vivía en un país muy mágico y era la única humana. Resulta que un día llegaron al país mágico unas personas muy crueles y empezaron a quemar los árboles, a talar todo, a llevarse los pajaritos, a llevarse los perritos, los gatitos. Y esta niña de una vez le cambió su semblante, se puso muy triste y no sabía qué hacer. Entonces, ¿ustedes qué creen que le pasó? Pues mis niños y mis niñas, quedamos en la incógnita porque en eso se basa el tema que vamos a ver en nuestra segunda clase sobre la narración. Y entonces vamos a nuestro salón para la explicación. Bueno, mis niños y mis niñas, resulta que la narración, sí, como observamos en el anterior cuento, el cual estaba relatando la teacher, no solo cuenta situaciones que tal vez nos dice cómo son o cómo se comportan los personajes, también nos cuentan cómo son los lugares, qué está sucediendo, si la historia se torna aburrida, si se torna interesante, si nos dejan incógnita como la de ahorita. Entonces resulta que las narraciones nos ayudan a contar y escuchar aquellas situaciones en los cuales los personajes pasan, de cómo es el lugar donde ellos se encuentran, cómo se desarrollan los hechos, cómo empezó la historia, cómo finalizó, y así mentalmente nos hacemos una imagen de la descripción que nos están narrando. Por lo general, la narración la encontramos en los cuentos, en las fábulas, en los poemas, en todo lo que nosotros escribimos a diario. Resulta que la narración también tiene un poco de nuestro anterior tema, de la descripción, porque nos describe cada uno de los personajes con detalles, y no solo los personajes, los lugares también. Por ejemplo, la descripción de un lugar como este bello puente, que es de nuestro país Colombia, que se llama el Puente de Boyacá. Es un puente muy hermoso. Aparte vemos un paisaje muy lindo de montañitas y de un río. Entonces, ¿cómo es la descripción de un lugar? La descripción de un lugar nos dice cómo es el lugar, si está adornado, cómo es su paisaje, cómo es su clima, cómo es su ambiente, cómo es su aspecto físico como tal. Lo mismo pasa con aquellas narraciones, con aquellos cuentos, que los cuales nos parecen muy interesantes cuando es un cuento o cuando es una historia. ¿Por qué? Porque la narración es como si estuviéramos pintando o nos estuvieran pintando un lindo cuadro, pintando pero no con vinilo y pincel, sino con palabras, ¿cierto? Entonces en esto se basa la narración. Sí, la narración es aquella que cuenta una historia breve sobre algo. Pero vamos a preguntarle a Leoncín acerca de un dato muy importante de la narración. Bueno, niños y niñas, les quería decir que si nos gusta que nos lean historias cuando nos vamos a dormir o nos cuenten, eso se llaman narraciones. Así que narrar es contar uno o varios hechos que pueden ser reales o imaginarios y que le suceden a personajes en un lugar determinado. Entonces, eso es la narración. Entonces, mis niños y mis niñas, en una narración siempre debe estar
el aspecto del lugar, la característica física y el estado del clima. Por ejemplo, el estado del clima, si donde se encuentra ubicado este puente es frío, es templado, es caliente. Por lo tanto, es frío. La característica física, si el puente ya está un poco deteriorado, si está arreglado, de qué color es, cuál es su forma. Podemos decir que es de un color gris o café oscuro, que su forma es triangular, que tiene 3 columnas y tiene un arquito. Y el aspecto del lugar es en el que se encuentra, que está en un paisaje muy lindo, que hay un río, que hay unas montañas, que hay unas llanuras, ¿cierto? Por eso, cuando hacemos una descripción, en la narración es como si estuviéramos pintando con palabras. Por eso, la descripción, nuestro tema anterior, es tan importante en este tema de la narración, porque hay una descripción de personajes, una descripción de un lugar, que nos dice cómo es el lugar y también los personajes. Por eso al principio de la historia contábamos de una niña que era muy alegre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos describir a esa niña? Que era alegre, que tenía poderes mágicos, que vivía en un lugar mágico y que luego llegaron unos hombres muy malos a derrumbar todo ese lindo paisaje. Por eso recordemos que la narración es aquella que nos cuenta, con la cual compartimos con los personajes, se desarrollan hechos. También hay narraciones que nos cuentan de animales, como nos decía Leoncín. Las narraciones son cuentos, sucesos breves, y por eso nos encanta tanto cuando nos vamos a dormir que nos realicen una historia o un cuento. Entonces, ¿cómo podríamos describir como tal en el tablero a nuestro puente? Entonces podríamos colocarle por aquí. Entonces se encuentra en Boyacá. ¿Qué más podemos decir? Se encuentra en Boyacá. Es de color marrón. Es un símbolo, podemos colocarle, que es un símbolo de independencia, de independencia. ¿Listo? Podríamos decir también los colores como anteriormente repetimos, ¿cierto? Bueno, mis niños y mis niñas, entonces recordemos que la narración es muy importante. Hay la descripción de un lugar, también juega la narración un papel muy importante, puede ser de un animal, de un personaje. Sí, por eso es que los narradores son aquellos que cuentan una historia, porque así es la narración. La narración nos cuenta algún suceso, un hecho, y por eso es que conocemos los famosos narradores, que son los que se encargan de contar las historias. ¿Sí? Ellos participan cuando se está realizando un cuento, cuando se está realizando también una obra teatral, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante el narrador, porque el narrador interviene siempre antes de que un personaje vaya a actuar, vaya a demostrar. Lo mismo pasa cuando leemos un cuento, una fábula, una historieta o otra cosa, un artículo de lectura. Entonces no olvidemos también que la descripción tiene muchísimo que ver con el tema de la narración. ¿Listo, mis niños y mis niñas? Entonces espero que hayan entendido muy bien la clase del día de hoy y también que gracias a nuestra imagen pudimos describir ese lugar de los hechos que nos cuentan de una narración. ¿Cómo pasó con este puente que es símbolo nacional de la batalla de Boyacá? Bueno, mis niños y mis niñas, entonces espero que les haya gustado mucho las clases del día de hoy sobre la descripción y la narración.
Recuerden que las dos juegan un papel muy importante en nuestro lenguaje y en nuestra literatura. Entonces les mando muchos besitos y abracitos y nos vemos en nuestra próxima clase de lengua.